Hola, ¿qué tal compañeros? Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de vectores, que en su curso de cálculo vectorial es el número 2. Y como podemos ver aquí, vemos un plano 2D con una línea con una flecha. Esto se le conoce como un vector. Los vectores son representados mediante, por lo general, tienen un punto inicial A y un punto inicial B, y la flecha indica la dirección de este vector. Se utilizan para cantidades que tienen magnitud y una dirección, como una fuerza, la temperatura, el peso de algún objeto, etcétera. Hay que ser conscientes de que un vector tiene componentes. En el plano 2D tiene una componente B1, B2 que equivalen al componente que está en X y Y para el 3D es X, Y, Z. Tiene tres componentes. En este plano cabe de notar que este vector forma de dos puntos, que es el P y Q, en el cual está en el espacio. Pero para representar un vector en la forma estándar es aquel que se encuentra en el origen. Entonces este vector es igual al segmento PQ, indicado con una flecha arriba que indica que es un vector. Y esto pues se puede determinar mediante la siguiente fórmula. Como se puede observar aquí, tenemos el vector B que es igual a PQ. Dijimos que era el vector en la forma estándar. Pero si nosotros tenemos dos puntos en el espacio y queremos formar un vector en la forma estándar, solo cabe identificar cuál es el punto inicial y el final. Y el final tiene como componentes x2, y2 y z2 y px1, y1 y z1. Entonces, para obtener las componentes del vector estándar, simplemente hay que, para obtener la componente en x, que restar la componente de x de q menos la componente de x de p, que es x1, ¿no? X2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, y al final vamos a obtener un vector como de este tipo. Si se fijan las comas, b1 equivale a esta recta, así como b2 a esta resta y b3 con esta resta. Entonces, así tan simple se obtendría un vector en la forma estándar. Esta fórmula que mostramos aquí, como dijimos anteriormente, un vector tiene una magnitud y una dirección. En este caso mostramos la fórmula de la magnitud. Puede tomar sus apuntes si gusta, poniendo pausa al video y continuando, ¿no? Entonces, la magnitud de B es denotada mediante este símbolo, que es igual a la suma de los cuadrados de los componentes raíz cuadrada, que a su vez es igual a la fórmula que ya habíamos visto, ¿no? De x2 menos x1 más y2 menos y1 más z2 menos z1 cuadrado raíz cuadrada. Con esto podemos obtener la magnitud o longitud de un vector. Una de las operaciones fundamentales de los vectores es que podemos obtener la suma entre dos vectores y la multiplicación con un escalar. Un escalar es un número real, es un valor constante y se utiliza para escalar o hacer más grande en magnitud un vector. Entonces, como podemos ver aquí, dice que si sean un vector con componentes 1, u1, u2, u3 y b1, b2, b3 vectores, y k1 escalar, tenemos que la suma de u más b es igual a la componente 1 de u más la componente 1 de b, u2 más b2, u3 más b3. En la multiplicación escalar tenemos que k es un número cualquiera y u es un vector. Entonces k multiplica a cada una de las componentes y se va a generar un vector nuevo, que sería proporcional o equivalente al original, pero con mayor magnitud. En este dibujo podemos ver la interpretación geométrica de la suma de dos vectores. Tenemos un vector u y un vector b. Si se fijan aquí, en la regla del triángulo, así conocida, tenemos que poner el vector desde el origen, un vector estándar, y otro vector se coloca al final del primer vector, obviamente respetando su dirección, ¿no? Hacia arriba con lo que es v. Entonces la suma de u más b es igual a este resultante, que se llama u más b, la cual es igual a u1 más b1, u2 más b2. Como se puede ver, aquí se obtiene un vector más grande, por lógica, ¿no? Al momento de sumar u más b. Cabe mencionar sobre los vectores unitarios. Estos tres son los vectores unitarios que le llaman IJK, y cada uno de ellos representa como un orden para las componentes en los ejes X, Y y Z. Entonces un vector B, que al principio anteriormente lo estábamos
mostrando sus componentes de esta forma, como 1,0,0 por ejemplo, ahora se puede también representar el vector b mediante sus tres componentes, que es b1i más b2j más b3k. Entonces, con esta forma se puede tener un desglose de las tres componentes separadas por cada uno de sus vectores unitarios. Y tenemos que si b es diferente de 0, entonces b sobre la magnitud de b es un vector unitario en la dirección de v. ¿Eso qué quiere decir? Si tuviéramos un vector como de este tipo, este vector denota las tres componentes del mismo, pero no nos dice en qué dirección está. Y esta razón, que es b sobre v, nos da la dirección. Y como segunda propiedad tenemos que la ecuación b, que es igual a la magnitud de b multiplicada por la dirección, expresa a v en términos de su longitud y dirección. Lo cual en algunos ejercicios es muy conveniente tener a simple vista lo que es la magnitud del vector y su dirección al mismo tiempo.